Y acá es donde le piden a San Martín que reprima a Artigas, que reprima a López. López, cuando López se entera de esto, que San Martín dice que jamás va a devanar su espada, le escribe agradeciéndole. Estanislao López, que lo que le pedían los Purredón, los Rivadavia, los Martín Rodríguez, lo que le pedían era que reprimiera a sus propios hermanos, los Rondó, le pedían eso. Y por supuesto San Martín se negó. El país que había dividido en dos. El puerto de Buenos Aires y la renta aduanera, que es lo que más le interesaba a los ingleses y lo que más le interesaba a los comerciantes. Ahí va a salir Rivadavia, ahí va a salir Mitre. Lo que más le interesaba a los comerciantes era quedarse con la renta aduanera. ¿Qué es la renta? La renta es el ingreso que no tiene ningún costo. El ingreso era porque el puerto se apropiaban del puerto de Buenos Aires, entraban los barcos ahí, salíamos y te cobraban un arancel por importar o por exportar. Y ese lucro lo tenía el gobierno de Buenos Aires, que encima se hacía primus entre pares y se hacía que lo tenía porque él representaba a lo que era la incipiente Provincias Unidas, que él la representaba diplomáticamente y que tenía los ejércitos, en caso de invasión, tenía los ejércitos para defender la frontera de las Provincias Unidas. Esta era la justificativa por la cual ellos se quedaban con la renta aduanera. Pero a su vez ellos no estaban todos en el mismo bando, estaban por un lado los grandes estancieros, los que se habían beneficiado con esta división de la tierra, con la apropiación, matando indios y sacando las expediciones al desierto para quedarse con la tierra de los indios, y estaban los comerciantes. Los comerciantes tenían como hombre más lúcido, obviamente, a Bernardino Rivadavia, un chúpito británico, y el caso de la producción agraria, el Tulio Sanchorena, que eran Rosas, eran los Acurra y eran los Sanchorena, que era lo que exportábamos nosotros. Entonces tenemos los comerciantes que importaban todo y que estaban muy vinculados a Inglaterra, y los grandes productores que exportaban sobre todo carne en tasajo y trigo para Inglaterra. Ahora sí, pasamos al otro que es, por la fecha. Unitarios, se llaman unitarios y federales. Unitarios y federales. Unitarios y federales. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos viendo que acá hay una clara diferencia entre el puerto de Buenos Aires y el interior. En el interior también tienen grandes diferencias. Ahora vamos a ver cuál es el final de Artigas. Y a su vez, el puerto de Buenos Aires también tiene diferencia entre comerciantes y hacendados. En 1820, el año de la anarquía, según la definición histórica de la época, el país queda dividido en dos, el puerto de Buenos Aires y el interior empobrecido. A su vez, el puerto y su aduana se le disputaban a los comerciantes porteños, encabezados por la estancia del salario por Cámara de Rosas, el próximo. Esto que habíamos contado, que se habían unido con la Liga, toda la zona de la Mesopotamia se había unido bajo las órdenes de don José Gervasio de Artigas. La próxima. En Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, en esa época un puñado de ranchos se juntaron representantes de los pueblos libres que votaron por la independencia el 29 de junio de 1815. O sea que éramos independientes. La Liga de los Pueblos Libres se declaró independiente de España, de Inglaterra. En 29 de junio de 1815. Comprendía las actuales provincias de Córdoba, Santa Fe, parte de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la Banda Oriental, hoy República Oriental del Uruguay. O sea que ya teníamos ahí un grupo que reconocía a Artigas en 1815 y que Artigas va a tener varias batallas contra los portugueses, contra los porteños. Contra los porteños, sería más larga la historia. Recuerden que fue el sitio de Montevideo, se retira del sitio de Montevideo porque Rondó le imponía condiciones y no estaba dispuesto a aceptarla. Bueno. En agosto de 1816, 16.000 soldados del Imperio Portugués, bajo la conducción del barón Carlos Perico Lecor y secundado por William Beresford. Lecor era un varón que sabía poco de arte militar. El verdadero estratega de la guerra contra Artigas fue Beresford. Este que en 1806 ingresó caminando por Quilmes y recibido por pompa por la rosca porteña de la época, fue el que dirigió la batalla, fueron varias batallas
y lo persiguió permanentemente a Artigas. Lo atacan por tierra y mar. Debido a su superioridad numérica, los criollos indios y morenos no del todo bien armados eran no más de 8.000 hombres, y ellos entraban con 16.000 soldados. Y tampoco tenían pertrecho metal. No. Ingresan a Montevideo el 20 de enero de 1817. La lucha continuó por más de 3 años en todo el territorio de los pueblos libres. Te pido la Artigas decide dividir sus huestes en 3 partes. Una parte bajo la conducción de Pancho Ramírez. Pancho Ramírez fue como un hijo para Artigas, porque es cierto que Pancho Ramírez había nacido en Entre Ríos, que era hijo de un comerciante paraguayo, la madre, después ese comerciante muere, la madre se vuelve a casar y se casa con López Jordán. Un hijo de esta, pues un medio hermano de él, es el López Jordán que lo mata a Urquiza. O sea, pero Ramírez a los 14 años se puso bajo las órdenes de Artigas. Era un excelente jinete, el mismo Artigas lo defendía por eso. El que no andaba a caballo estaba perdido en esa época. Entonces, el gran jinete se atacaba por eso. Un excelente jinete y un excelente estratega militar. Artigas lo privilegiaba a don Pancho Ramírez. Con López fue distinto. A López primero lo corrió, lo venció y después lo puso bajo su mando. Pero López siempre fue un caudillo de la zona santafesina. Pero Ramírez se hizo al lado de él. Los 2 hijos de él eran Andresito, Guayquiraró y Pancho Ramírez. Esos eran los 2 hijos de él. Bueno, lo pone a Ramírez y a López para que vayan a enfrentar a los porteños. Y él, miren todas las batallas que hace, son pequeñas batallas. Santa Ana, San Borges, Biocay, Carumbel, 3 años. India Muerta, Los Sauces, Arroyo Catalán, Arapey, Apóstoles, San Carlos, Chapicuy, Tehuay Chico, Arroyo Grande y Santa María. Y se lleva una batalla final que es en Tacuarembó. Recuerden, 18.000 hombres en Tacuarembó y ahí lo vencen a Artigas. Pero mientras están venciendo en Artigas en enero de 1820, en Cepeda, la primera Cepeda ahí en límites entre Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, de Arroyo del Medio para el lado de Santa Fe, más al centro de la provincia. En Cepeda, las tropas de Estadio López y Ramírez, con estrategia de Ramírez, vencen a los porteños de Rondó. Vencen a los porteños de Rondó y entra Estanislao López y Ramírez, y junto con los gauchos, se llamaban la gauchería, entran a Buenos Aires. En la Plaza de Mayo estaba la pirámide, ya puesta la pirámide por el primer gobierno patrio, que todavía está. La pirámide de Mayo, ataron sus caballos. Los porteños estarían todos como palo gallinero, ¿se dan cuenta? ¿Quiénes fueron a negociar con ellos? Negociaron con ellos. ¿Quiénes? Los ingleses. Los comerciantes ingleses. Y los compraron. O sea, compran a Ramírez y a López era un señor feudal, pero Ramírez era un hijo putativo de Artigas. Entonces Ramírez le escribe a Artigas, pensando que Artigas no se iba a dar cuenta de la traición, y Artigas le dice: usted es un traidor, y por supuesto lo entra a perseguir. Y lo había condenado, pese a que era su hijo putativo, lo había condenado a muerte porque decía: no me traicionás a mí, traicionás a todo el día que tenemos nosotros de hacer la Liga de los Pueblos Libres. Esto le escribe la carta que le contesta a Artigas Zaragoza. Bueno, entonces habían hecho con Cepeda, vuelve a Entre Ríos Ramírez. Claro, Ramírez creía que los porteños le iban a dejar ser un señor feudal dueño de toda la Mesopotamia. Él quería hacer una gran provincia de Entre Ríos, agarrando Corrientes, Misiones, y si podía ser posible una parte también de los uruguayos, de lo que sería Uruguay. Ese era el sueño de Ramírez. Ramírez es un excelente militar, un hombre muy valiente, pero obviamente confió en los porteños, así lo fue. Primero lo vence. En la primera batalla que se hizo en Las Guachas, el 13 de junio de 1820, se enfrentan Ramírez y Artigas. Soldados de Ramírez habían luchado bajo las órdenes de Artigas, que era el jefe Pancho. Hoy lo tienen enfrentado y por supuesto Artigas lo vence. El otro huye hacia Paraná. Pero cuando va huyendo hacia Paraná, arregla con los porteños y trae una artillería que va a dirigir Lucio Norberto Mansilla. Después, héroe del rosismo, héroe de Punta Quebracho, que se celebró el 4 de junio, otro aniversario, héroe de la Vuelta Obligado. Lucio Mansilla era un hombre que él había luchado ya contra los ingleses de jovencito. Después estuvo bajo las órdenes de San Martín en Chile. Era un profesional de artillería y tenía los equipos de artillería. Acá, en La Tuna, el 24 de julio de 1820,
Artigas lo vence a Ramírez y lo entra a perseguir y quiere llegar a Paraná, donde estaba la capital de Entre Ríos, que hoy sigue siendo la capital de Entre Ríos. Pero antes, ahí en el arroyo de las Tunas, escondido por la vegetación, la artillería porteña, dicen que el arroyo quedó teñido en sangre, la sangre de los gauchos y los caballos. Ellos peleaban con chuchi y lanza o lo sumo trabuco naranjero, no con artillería. La artillería lo destrozó el ejército artiguo. Por supuesto, Ramírez quedó como vencedor, pero le duró poco, porque los porteños de esa época, no me quiero pelear con ninguno, pero los porteños de esa época lo que les interesaba era quedarse con el porte y sacarse a Artigas encima. Y también a Ramírez, que era negro para ellos. Entonces, como era negro, ellos eran blancos de ascendencia española y vinculados y admiradores de los anglosajones, querían sacárselo a Ramírez encima. Lo habían sacado a Artigas, Ramírez le había ayudado, traicionando a su propio protector, lo había ayudado a terminar con Artigas. Y ahora hay un tratado, se llama el Tratado de Banega, una familia muy rica, el Tratado de Banega, donde López acuerda con Rosas. López y Rosas acuerdan para enfrentarlo. Rosas era una de las personas más ricas de estas pampas. Rosas y López arreglan en el Tratado de Banega para enfrentarlo a Ramírez. Entonces Ramírez, enterado de esto, le manda Mansilla estaba casado con la hermana menor. No eran muchos. Se dan cuenta que no es que eran como que era una religión casarse entre ellos. No eran muchos, no era poca la población. Entonces se había casado una hermana menor de la mujer de Rosas. Eran concuñados. Y Ramírez no pensó ese vínculo. Si lo pensó, se ve que lo subestimó. Y lo mandó a Mansilla que ataque la tropa de López. ¿Qué hizo Mansilla? Se pasó al bando de López. Cuando Ramírez se da cuenta que lo que él había mandado, se habían pasado todos al bando de López, persiguiéndolo a él, trata de enfrentarlo, es derrotado por López y en la huida muere heroicamente. ¿Por qué? Porque él podía haber huido porque era un excelente jinete, pero al lado de él estaba la mujer. Y la mujer, le matan al caballo, se cae la mujer. Entonces frena para rescatar a la mujer, lo matan a él. O sea, por lo menos murió dignamente defendiendo a la Delfina, pero después lo traicionó a su protector. Bueno, con esto, ya sacado Ramírez, terminado el artiguismo y terminado la posibilidad de cualquier otro feudo